vamos a presentar nuestro tema conocido como el sistema internacional. Cuando habla de un sistema internacional, porque involucra a muchos países en el mundo, ¿cierto? De tal manera que este sistema internacional está basado en ciertos organismos. Estos organismos pretenden de alguna y otra manera, están buscando formar siempre la integración entre estos países. La integración de los países, ¿correcto? ¿Sí? Ahora bien, integrar es por una razón, porque debe haber algo en común, ¿cierto? Es decir, entre los países debe existir una vinculación. O sea, pretendemos buscar algo en común. Pero los países establecidos a través de un margen origen o de un grupo de países, esta relación que debe existir entre los países debe permitir romper diversas barreras económicas, barreras políticas y sobre todo y fundamentalmente las barreras netamente comerciales. Entonces, los países en el mundo buscan la manera de compenetrarse entre ellos. Es como las personas, ¿no? Nosotros nos reunimos en el colegio y determinamos un factor en común. ¿De acuerdo? Usted no se relaciona, por ejemplo, con Jorge Gutiérrez, que estudia en el San Isidro Labrador, allá en Miraflores, porque no hay nada en común, ¿cierto? Usted tiene que buscar una pretensión en común. Los países también buscan ese factor en común. Puede ser el factor netamente geográfico, el factor político, el factor social, el factor monetario, ¿cierto? Como por ejemplo la famosa Unión Europea. Muy bien, si nosotros pretendemos entender la eliminación o la ruptura de esas barreras que nos permiten unir, date cuenta de que en esta formación aparece una dicotomía. La dicotomía está que hay países que van a fortalecer una protección, se llama la protección regional. Y el otro es un bloque de países que es el liberalismo de las grandes economías. Por ejemplo, China. ¿Cómo hace China para vincularse con los demás países? ¿Pone restricciones? No. Fíjate, China, ¿qué hizo en el Perú? ¿Qué está haciendo en el Perú? Está poniendo mucha inversión y es muy probable que tenga alguna intención a futuro. Y hace esto porque con Perú tiene vínculos en común, ¿cierto? Y uno de esos claros ejemplos está la construcción del puerto de Chancay, uno de los puertos más grandes que va a existir en América Latina y que va a pretender recoger barcos inmensos con productos de la importación y exportación. ¿Y eso nos conviene a nosotros los peruanos? Sí nos conviene. Profesor, en fin, es encontrar países como China que busquen invertir acá. Y por eso que tenemos que integrar. En el mundo hay muchas manifestaciones de estos países. Por ejemplo, tenemos la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, ASEAN, NAFTA, OTAN, ASPEC, CAN, Corocolum, o CARICOLUM, ¿cierto? CARICOLUM. Ok, profesor, vamos a mencionar uno nada más. Por ejemplo, el NAFTA, conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿correcto? De América del Norte. Este tratado une a 3 países fundamentales: Estados Unidos, Canadá y México. Ellos se han unificado rompiendo estas barreras para pretender unificar todos sus esfuerzos y convertir a este sector como uno de los ejes pilares en el mundo.
ahí se comercializa el 85% de todas las ventas y compras en el mundo, el Tratado de Libre Comercio. ASPEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, que es una organización que busca la integración de los países que están circundando el Pacífico y que dentro de poco, en esos meses que vienen, se va a dar la inauguración en el Perú, ¿cierto? Y aquí en ese foro se va a inaugurar el famoso Puerto de Chancay, ¿cierto? Y así el Perú viene vinculando esos esfuerzos para poder tener a una relación con esos países. Entonces, estos organismos internacionales va a ser muy importante para permitir el impulso de la integración, ¿cierto? Y de las relaciones en el mundo. Hoy día vamos a hablar de la Organización de Naciones. ¿Cómo se conoce normalmente? A la ONU, ¿cierto? Tú debes conocer y tú debes saber que es la máxima organización en el mundo. ¿Correcto? Y obviamente ella es la que se originó luego de uno de los grandes acontecimientos en el planeta, la Segunda Guerra. Tú debes saber que Estados Unidos estuvo presente, los aliados estuvieron presentes y estuvo Alemania. Y muchos países en Europa fueron, obviamente, tuvieron muchas pérdidas, ¿no?, económicas. No tenían infraestructura, no tenían agua, desagüe, construcciones, fábricas, absolutamente nada, pronto de los bombardeos, ¿cierto? Los países estaban en total miseria, necesitaban repotencializarse y no había nadie que le podía ayudar. Y Estados Unidos, que había perdido muchos jóvenes en la guerra, salió adelante e impulsó una reunión. Y se reunieron 50 países en una conferencia, la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas. ¿Correcto? Y todos ellos, 50 países inicialmente, firmaron una carta de inicio de protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas. Y entra en ejercicio el 24 de octubre de 1945. Por eso, todos los días de 24 de octubre, cada año, se celebra el Día Internacional de la... ¿Qué mes estamos? Septiembre. Muy bien, falta poquito. Septiembre, ¿qué viene? Y el 24 de octubre, ¿qué vamos a celebrar? El día de la creación de la Organización de Naciones. ¿Y es importante este organismo? Sí, es muy importante. Vuelvo a repetir, es la máxima organización en el mundo. Y son hoy en día más de 192 países que han fortalecido su firma estampado ahí, porque ellos pretenden seguir los principios, los propósitos que tiene la Organización de Naciones.